Muy buenas tardes, estudiantes. Hoy desarrollaremos el tema número 9, la cultura Paracas. Recordemos que esto corresponde pues no dentro del horizonte temprano, la formación de las primeras altas culturas. Paracas, en primer lugar, va a tener una influencia de la cultura chavín, de una gran influencia de la cultura chavín en cuanto a los dioses, pues, ¿no? Debido a que los sacerdotes tuvieron errores en sus predicciones astronómicos, lo cual afectó la actividad agrícola de los pueblos peregrinos. Es así como se va a iniciar la decadencia del culto al dios felino y surgen cultos regionales vinculados a divinidades locales, pues, ¿no? En los diversos territorios del Perú. Todo ello va a marcar el fin del horizonte temprano. También acá, pues, no va a entrar la decadencia del Estado teocrático liderada por los sacerdotes, ¿no? El cual va a ser reemplazado por otra forma de gobierno, ¿ya? En Paracas vamos a ver eso. Una forma de gobierno teocrático militar, donde van a gobernar sacerdotes y militares. Su presencia fue necesaria debido a que en esta época las poblaciones comienzan a disputarse el control de las tierras de cultivo y el agua, que eran dos elementos muy importantes para que una sociedad se desarrolle. Tierras de cultivo y agua. Nada más. Esto generó una gran cantidad de luchas constantes y enfrentamientos. Por ello, en las sociedades de la época se consolida el poder, una casta militar, o sea, un grupo familiar privilegiado, ¿no? Que dominaba absolutamente todo de manera conjunta con los sacerdotes. En el aspecto económico, aprovecharon al máximo el agua de los ríos, desarrollaron pues, ¿no? muchas técnicas de irrigación que les permitió en este caso que su agricultura sea una de las más prósperas. Ahora, ¿dónde se desarrolla la cultura paraca? Se desarrolla en la región de Ica, ya descubierta por también Julio César Tello y Toribio Mejía Gespe, estudiaron una cultura surgida a fines del horizonte temprano, que denominaron como Paracas. Los primeros hallazgos se encontraron en la península de Paracas, en la actual región de Ica. A partir de ahí se expandieron por todos los valles de la región, ¿no? Ocuparon gran parte de Ica, casi toda la región de Ica. Eh, Tiene dos periodos muy importantes, ojo con esto, dos edades muy importantes. El primer periodo va a ser Paracas Cavernas, ¿ya? Y el segundo periodo va a ser Paracas Necrópolis. Ahora, ¿en qué se van a diferenciar estos dos? En que ambos van a tener dos formas muy distintas de construir sus tumbas funerarias, dos maneras muy distintas de enterrar a sus muertos, ¿ya? Esto les sirvió de base, ¿no? Para poder dividir este proceso en dos etapas, ¿sí? Paracas Cavernas empieza en 700 a.C. y culmina en el 100 a.C. En este periodo, Julio César Tello encuentra de que las tumbas que estaban construidas eran subterráneas y tenían una forma de botella, ¿no? O también conocida pues no como una copa invertida, al fondo de las cuales se colocaba las momias de los muertos alrededor de diversas ofrendas y envueltas en varias capas de textiles o mantos que formaban los fardos funerarios. Entonces tenía una forma de botella invertida, ¿no? Donde colocaban a sus muertos. En cambio, Paracas Necrópolis, que va a ser estudiada pues no por Toribio Mejía Sexpe, va a observar que estas tumbas ya no van a ser subterráneas, sino van a tener una forma rectangular semisubterránea, al interior de las cuales se depositaban pues no a los muertos, a los fardos funerarios. El lugar se asemeja a enormes ciudades de tumbas, es por ello que a este periodo se le denominó necrópolis. Necro viene de muerto, polis viene de ciudad. El principal centro cultural fue Topara. Ya, ahora, los elementos religiosos no presentan influencia del felino, sino también aquí aparecen elementos como aves, flores, peces, seres oculados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo cual permitió afirmar que existía una sociedad con una religión y una cultura propia. La cultura Paracas posteriormente influirá para que en la misma región Ica se desarrolle la cultura Nazca. A ver, antes de terminar, quisiera que observen estas dos imágenes que son muy distintas, ¿ya? En la primera estamos observando a lo que es, pues, ¿no? El primer periodo de la cultura Paracas, que va a ser Paracas Cavernas. Si se dan cuenta, tiene una forma de una botella invertida.
En el segundo periodo vamos a observar lo siguiente. Paracas necrópolis, ¿no? Son una especie de ciudadelas amuralladas que en la parte inferior tenían a los fardos funerarios, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta, chicos, esto va a hacer que se diferencie a Paracas en dos periodos históricos muy distintos. Ahora, en cuanto a la sociedad y la política, en Paracas se consolidó un estado teocrático militar, como lo habíamos mencionado, pues, ¿no? Gobernado por militares y sacerdotes. Los mismos que dominaban el pueblo organizado en ayllus. El pueblo estaba conformado por campesinos, pescadores, artesanos, los que servían como mano de obra que tenían que trabajar, pues no obviamente en las tierras, tenían que trabajar elaborando tumbas, elaborando cerámicas y fabricando tejidos. Eso es lo que hacían los ayllus, ¿ya? Netamente eran explotados por los de la cultura paraca. Ahora, en la actualidad, un grupo de investigadores cuestiona la hipótesis de Tello. Ellos señalan que Paracas Necrópolis sería una cultura muy distinta, ¿no? A la que van a denominar Topara. Entonces estaríamos viendo ya la división o el nacimiento, ¿no? Prácticamente de esta nueva cultura que va a ser Topara. ¿Sí, chicos? Entonces es un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Ahora, las principales manifestaciones culturales en el aspecto de la cerámica tienen sus propias características y se diferencian de diferentes formas. En Paracas Cavernas fue pictórica, utilizaban muchos colores, el azul, verde, amarillo, marrón, rojo, blanco, etcétera, etcétera. Hay representaciones también de felinos, lo que va a demostrar la influencia de Chavín. Para elaborar sus ceramentos hicieron uso de la técnica de postcocción, mediante la cual pintaban la superficie de los ceramentos después de haberlos cocinado en sus hornos. Ahora, en Paracas Necrópolis fue monocroma. Tenía un solo color, color crema. En este periodo hay representaciones de aves, plantas, seres antropomorfos, etcétera, etcétera. Se va a utilizar la técnica de la precocción, es decir, pintaban antes de que lo introdujeran al horno para evitar que perdiera el color. Ahora, en el aspecto de la textilería, a ellos se les considera, pues no, como los mejores tejedores del Perú antiguo. Durante este periodo, Paracas desarrolla al máximo el arte textil. Este periodo lo podemos apreciar, ¿no? Observando, pues no, los mejores tejidos que reciben la denominación de mantos ceremoniales, elaborados en lana de camélidos, algodón, cabellos humanos y fibras de oro y fibras de plata, aunque no lo crean. Para obtener esta variedad de colores se observan en sus textiles utilizaron tintas naturales como la cochinilla y muchos productos minerales. En sus representaciones podemos observar desde felinos que tenían forma de ser humano, serpientes estilizadas, peces, aves, seres mitológicos, etcétera, etcétera. Utilizaron telares de cintura para la fabricación de los mantos. En la elaboración de los mantos también utilizaron técnicas de encaje, bordados y tejidos de aguja en 3 dimensiones. Ahora en el aspecto de la medicina, ellos utilizaron también trepanaciones craneanas, realizaban trepanaciones craneanas, ¿no? Eh, Además, es muy probable que se presentaron tumores en el cerebro que tenían que ser extraídos, por lo que era necesario abrir el cráneo, ¿ya? Para salvarle la vida a estas personas, ¿sí? Estas operaciones consistían en realizar un corte en la parte superior del cráneo afectado por la lesión, fractura por un golpe o extracción de un tumor. Estas intervenciones se realizaron durante el periodo de Paracas Cavernas. Para realizar estas operaciones se utilizaron como bisturí cuchillos elaborados con piedra obsidiana. Luego de extraer la parte dañada, esta se reemplazaba por una placa de oro, ¿ya? Por una placa de plata o también por mate, dependiendo de la condición social del paciente. Si tenía mucho dinero, le colocaban una placa de oro. Si no tenía nada, le colocaban mate de calabaza. ¿Ya? Durante la operación, para que no se sintiera el dolor, le daban de beber, pues no, en este caso preparados en base de a coca o chicha de jora. Las investigaciones demuestran que muchos pacientes sobrevivieron debido a que se han encontrado cráneos en los cuales los huesos se habían regenerado. La existencia de estas operaciones demuestra que los paracas conocieron también el funcionamiento de los vasos sanguíneos del cráneo, con lo cual evitaban las hemorragias, ¿sí?
Ahora, en cuanto a los exámenes de admisión, ¿no? Siempre hacen referencia a los centros culturales o capitales de Paracas. Uno de ellos es Tajahuana y otro es Topar. Ahora, también deformaban los cráneos, chicos. Al parecer lo hacían con la finalidad de diferenciar las clases sociales, ¿ya? Una clase alta posee un cráneo alargado, una clase baja no poseía este aspecto. Y lo hacían desde muy pequeños, utilizaban tablillas que les sujetaban el cráneo, ¿no? Con cuerdas. La forma de deformación del cráneo fueron alargadas y otras veces de forma ancha. Las deformaciones craneanas corresponden al periodo Paracas Necrópolis, la segunda etapa. A ver, en la imagen puedes observar una representación de las intervenciones quirúrgicas realizadas por Paracas para poder, en este caso, conocer más a detalle. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Cuántos personajes observas en la imagen? Número 1. Número 2. Señala la función que cumple cada uno de los personajes. Tenemos pues un personaje que está de pie al lado extremo derecho, un personaje de rodillas al lado extremo izquierdo y el personaje que se encuentra echado en el suelo. ¿Cómo es el escenario donde se realizaba la operación? Con toda la información que tienes, redacta en tu cuaderno una descripción general de todo lo observado. Número 2. Basada en la forma de las tumbas, Julio César Tello plantea la existencia de dos periodos de la cultura Paracas. Vamos a ayudarlo buscando las diferencias y las semejanzas que tuvieron estas tumbas. En cuanto a la Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, Paracas Cavernas, obviamente, pues no, elaboraban tumbas subterráneas donde instalaban a sus muertos. Ya en Paracas Cavernas, netamente lo realizaban ya en un espacio más abierto, ¿no? Amurallado, donde colocaban los fardos funerarios. Las semejanzas que se pueden encontrar aquí es los rituales que ellos hacían y sobre todo lo que acompañaban a los fardos funerarios, ¿no? Que eran sus objetos más preciados en vida. Eso es la semejanza, porque en ambos se realizó lo mismo. ¿Ya? Luego desarrollamos las siguientes preguntas y esto sí lo realizamos en clase, chicos. Nos vemos a continuación.